Amén. Dios le bendiga. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 11 entonces. Amén. Amén. Ya hemos orado, vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 1 al versículo 6. Amén. 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 El tema para el día de hoy es: bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Primera parte. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, hablando de Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Eh, Ya hemos orado, así es que Dios le bendiga. Amén. Ahora, este pasaje, hermano, es muy interesante porque a simple vista pareciera que Juan el Bautista ha perdido el discernimiento, ha perdido la fe, hermano, o está dejando de creer en Jesús el Cristo, o está confundido. Pero lo que hay que entender es que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Señor, amén. Y la palabra de Dios nos dará todos los recursos para que nosotros podamos captar quién en verdad es Jesús. Así es, Señor. Porque fíjese que hasta hoy en día nadie niega quién es el Padre. Hoy en día nadie niega quién es el Espíritu Santo, hermano, pero muchos ponen en duda quién es Jesús. Así es, Señor. Amén. 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 Nadie niega quién es Dios. Todos saben quién es Dios. Nadie niega quién es el Espíritu Santo. Todos dicen: ah, sí, yo creo en el Espíritu Santo, también es Dios. Pero ponen en duda quién es Jesús. Amén. Amén. Entonces, unos creen que Jesús fue solamente un gran profeta, ¿cierto? Otros que solo fue un hombre que tenía un gran don de sanidad. Fíjese que otros hombres llegan a creer, ¿cierto?, de que Jesús fue un Dios al igual que Hércules, que nació hombre y luego a través del tiempo se hizo Dios. Y eso es una mitología griega, pues, hermano. Amén. Porque hay algunos que dicen que Jesús los primeros años era hombre y los últimos 3 años recién él llegó a ser Dios. Entonces eso es mitología griega, hermano. Amén. Por eso es que Isaías dice: un niño nos es nacido, ¿se da cuenta? Sí, amén. Entonces será Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, pocos creen que Jesús nació, ¿cierto? Y vino Dios aquí en la tierra, hermano. Amén. Amén, Señor. Entonces somos muy pocos los que creemos en esa palabra. ¿Se da cuenta? Amén. Que Dios mismo se hizo hombre, hermano. ¿Por qué? Porque era Dios mismo rescatando a sus hijos. Amén. Amén. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, vemos al Espíritu Santo inspirando a hombres, ¿cierto? En el Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Zacarías, Malaquías, entre otros, y profetizar sobre la venida del Mesías. Así es. O amén. sobre la venida del Cristo, que Mesías y Cristo ya hemos visto que es lo mismo, ¿cierto? Entonces el Mesías es el Salvador del mundo, hermano. Amén. Amén. Entonces no puede haber un hombre, hermano, suficientemente capaz de que pueda salvar al mundo. Tiene que ser Dios mismo, hermano. Amén. Amén. La etimología para la palabra Cristo viene del griego, ¿cierto? Cristo, que significa el ungido. Amén. Y la terminación para el término hebreo Mesías también significa el ungido. Así es. Y ahora el ungido también viene a ser traducido como Mesías. Amén. Amén. Entonces, la Biblia utiliza esta palabra Mesías para referirse a Jesús, ¿cierto? Indicando que Él
es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Aquel que vino a liberar. Entonces, la Biblia nos muestra a él como un rey libertador. Amén. Amén. Entonces, Jesús, ¿cierto? Fue, por así decirlo, profetizado, una virgen concibiría, ¿cierto? Entonces, fue divinamente, ¿cierto? Escogido para cumplir las profecías, ¿cierto? Que se hablaron en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Amén. Y cuando él vino, ¿cierto? Él vino como príncipe, ¿cierto? Pero cuando viene un príncipe es porque se sabe que él va a ser rey, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, él vino como príncipe, ¿cierto? Como fue recibido como rey, ¿se acuerdan? Sí, Pero su sí. reino comienza en el milenio, amén. Amén. Entonces, pero también él vino como sacerdote, hermano, amén. Amén. Y también vino como profeta, ungido por el Espíritu Santo. Amén. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina diciendo las siguientes palabras. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Ahora, ¿por qué dice día grande y terrible? Ahora, muchos hablan de que eso es en el futuro, hermano. Amén. Ahora, lo que pasa, hermano, que tenemos que captar lo que dicen las Escrituras. Amén. Y tener que entender por qué dice grande y terrible. Grande porque el que acepta al Mesías recibe vida eterna. Amén. Y terrible porque el que rechaza al Mesías recibe muerte eterna. Así Por es, eso Señor. dice Amén. grande y terrible. Amén. Porque está hablando, hermano, de Elías, hermano. Entonces, dice la Biblia que el espíritu de Elías que estuvo sobre Juan el Bautista, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está la profecía de Malaquías. Amén. Eso es volver a la palabra, hermano. Amén. No sea que dice que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, maldición es justamente no recibir al Salvador del mundo como su Salvador personal. Así es, Entonces Señor. la persona que no lo recibe es una persona maldita. Así es, Y esa Señor. persona llega a morir, hermano. Amén. Amén. Entonces es importante, hermano, poder ser guiado por el Espíritu Santo para poder captar qué dicen las profecías, qué es lo que hablan. Y nosotros sabemos que hemos creído, hermano, y hemos recibido al Salvador del mundo, somos bienaventurados. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Mateo capítulo 3 nos muestra a Juan el Bautista, hermano, y nos muestra cómo fue su ministerio. Ahora, Mateo, hermano, empieza a mostrarnos, más que los otros evangelios, quién fue Juan el Bautista, cómo era su modo de predicar, hermano. Y veamos cómo él predicaba. Mire, vamos a Mateo un poquito, Mateo capítulo 3, versículo 2, para ver cómo predicaba Juan el Bautista. Él comienza diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahora sabemos, hermano, que él vino a preparar el camino del Señor. Amén. ¿Con qué? Con su mensaje. Y Juan se dio cuenta de que el pueblo de Dios tenía mucha religión, Sí, pero no estaban en arrepentimiento sincero para poder recibir al Mesías prometido. Amén. Estas profecías vienen en todo el Antiguo Testamento, hermano, desde Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? 400 años antes de que viniera Juan el Bautista, ¿cierto? El último profeta profetizó, hermano. Y entonces nos encontramos que cuando llega Juan el Bautista, era la edad terrible, la edad más oscura. Estaban llenas de religión, hermano, Amén. pero no había un sincero arrepentimiento. Así es, Entonces llega Juan predicando, hermano, y el primer mensaje que da él es arrepentíos. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, Ahora, Señor. ¿por qué estaba diciendo él el reino de los cielos se ha acercado? Porque Juan el Bautista venía como un precursor. Amén. Amén. Mateo escribió todo su evangelio, ponga atención, para presentar a Jesús como rey.
Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Mateo sabe muy bien, hermanos, recordemos que Jesús, hermano, cuando él nació, entonces van, ¿cierto? Aquellos, no dice la Biblia que eran reyes, pero dice aquellos magos, ¿cierto? Y entonces no dice la cantidad tampoco, ¿cierto? La tradición dice que eran 3, podían haber sido 10, hermano. Pero lo que pasa es que hablan de 3 porque hablan por la cantidad de regalos que le llegaron, ¿cierto? Oro, incienso y mirra. Amén. Entonces, cuando fueron estos magos, ¿cierto? A ofrecer el presente, es lo que hacían, hermano, cuando un rey nacía. Así es. Amén. Amén. Entonces, Mateo sabe bien que cuando nace un príncipe que va a ser rey, ¿cierto? Entonces, ese rey, cuando llega a escena, hermano, cuando deja de ser príncipe y llega a ser rey, porque Mateo lo está presentando como rey, rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, entonces ese rey necesita un heraldo. ¿Qué es lo que hace un heraldo? Todos los reyes tienen un anunciador que llega antes diciendo, inclínense porque viene el rey. Y todos empiezan a hacer reverencia, ¿se da cuenta? Entonces, un heraldo es un precursor, ¿se da cuenta? Amén. Alguien que prepara el camino para el rey, que prepara su llegada. Y en consecuencia, Mateo, hermano, este escritor, se esfuerza, hermano, para que nosotros conozcamos a ese heraldo llamado Juan el Bautista, para poder, hermano, comprender desde otra perspectiva, por así decirlo, que Jesucristo es el Rey prometido. Amén. Amén. Sí, Señor, entonces, amén. estaba en la profecía de que ese heraldo iba a llegar primero. Amén. Amén. Mateo entonces nos presenta a Juan, porque Juan encaja con su predicación, hermano. Amén. El mensaje de Juan era arrepentimiento. Amén. Ese mensaje de arrepentimiento era necesario, hermano, porque Israel estaba en oscuridad, ¿se da cuenta? Así es, amén. 400 años de silencio, 400 años de que Dios no hablaba, hermano, no había ningún profeta que les hablase, y de pronto llega este heraldo, de pronto llega este profeta con un mensaje diferente al Sanedrín, hermano, Amén. con un mensaje directo al corazón, hermano, Amén, un mensaje Señor. directo para preparar el camino del Mesías. Así es, Señor, Amén. amén. Entonces, Israel estaba en pecado, Israel estaba en oscuridad, Sí, sí. Israel estaba perdido, hermano. Amén. La religión que ellos tenían no los salvaba, hermano. Amén. Cada vez que alguien moría iba directo al infierno. De hecho, Israel era aún más pecador que las demás naciones porque Israel tenía la ley de Dios, Israel tenía la palabra y no vivía la palabra de verdad, hermano. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando llega este heraldo, hermano, y empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado, entonces, hermano, hay como un despertar de arrepentimiento. La Biblia dice que el pueblo venía de Judea y de sus alrededores, y ellos venían, ¿para qué? Para ser bautizados por Juan en el Jordán. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué ellos iban, hermano? La historia cuenta, hermano, que cuando llegaba un gentil, hermano, los israelitas no necesitaban bautizarse, hermano, porque ellos nacieron como judíos. ¿Me entiendes? Amén. Entonces ellos decían, yo soy predestinado por el hecho de ser hijo de Abraham. Las promesas están ahí, hoy en día siguen vigentes, no necesito bautizarme. Entonces, el que se bautizaba, hermanos, para que ustedes sepan, era aquel gentil que dejaba toda su idolatría, todos sus ídolos paganos, como el caso de Ruth, ¿me entiendes? Amén. Entonces aceptaba el bautismo en agua como diciendo yo soy una nueva criatura, Amén. ya dejo de creer en dioses paganos, dejo de creer en idolatría, ahora yo creo en el Dios de Israel. Amén. Amén. Entonces llega Juan el Bautista y empieza a predicar arrepentimiento. Y entonces mucha gente
que era israelita, hermano, captó el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Necesito arrepentirme porque el Mesías está a las puertas. Entiendo que Juan es un profeta. ¿Entienden? Recuerden, Herodes un día dijo, el pueblo no puede tomar a Juan porque el pueblo cree que él es un profeta. Y Herodes tenía miedo del pueblo, ¿se da cuenta? Entonces, esta profecía, hermano, de Juan el Bautista se estaba cumpliendo, hermano. El pueblo, hermano, estaba entrando en cierta humillación hacia Dios. Estaba entrando en arrepentimiento. Ellos sabían que la noticia era el rey está por llegar y ustedes no están preparados. Así es, Señor. Amén. Ustedes no están listos para recibirlo. Tienen que convertirse, tienen que cambiar su vida. La palabra arrepentimiento literalmente significa salir del pecado y entrar en santidad a Dios. Amén. 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 Entonces, arrepentimiento significa conviértanse Amén. de sus malos caminos. Así es, Señor. Antes de recibir entonces al rey y su reino, era necesario tener un verdadero arrepentimiento. Así es, Señor. Ahora, la palabra arrepentimiento, esa palabra para el creyente es en tres fases. Esa palabra arrepentimiento es en tres fases. Primero, reconocer que uno es pecador. Amén. Uno no se puede arrepentir si no se reconoce pecador. Así es, Señor. Amén. 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 Ese es el primer paso, hermano. Amén. El segundo paso es sentir pena y dolor por ser un pecador. Amén, Señor. Amén. No hay arrepentimiento sin humillación delante de Dios. Es verdad, Padre. Amén. Uno tiene que ir y humillarse delante de Dios y decirle, perdóname porque soy un pecador. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Ese es el segundo paso. Amén. Y el tercer paso, tienes que tener un cambio real en tu vida. Amén. Sí, Señor. Esas son las tres fases del arrepentimiento, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, es reconocer que uno es pecador. Segundo, es sentir pena y dolor por ser un pecador delante de Dios. Y el tercero es, ya no haré lo que antes hacía, porque me he arrepentido. Soy un verdadero arrepentido delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchos venían delante de Juan el Bautista para ser bautizados como muestra de su verdadero arrepentimiento, de su mala forma de vivir, de su mala forma de adorar a Dios, hermano. Amén. Un día estaba Juan en eso, hermano, bautizando gente, cuando de pronto levanta la vista y ve ahí a los fariseos y a los saduceos, los líderes religiosos, las dos religiones principales del judaísmo. Así es, amén. Ahí estaban los legalistas y los liberales. Ahí estaban los fariseos y, como los legalistas, y ahí estaban los saduceos como los liberales. Ambos, hermanos, estaban unidos en un solo bloque y llegaron juntos. ¿Para qué? Ponga atención. Ahí ellos vienen para recibir el bautismo de Juan. Así es, En otras palabras, iban para, ellos iban a hacer lo necesario, hermano, para participar de ese evento que estaba capturando mucha gente. Amén. Juan el Bautista está bautizando, la gente está creyendo en él, que él es un profeta, y nosotros los fariseos, nosotros los saduceos, no podemos quedar fuera de este movimiento. Así es, amén. ¿Por qué tenemos que participar? Porque queremos ser incluidos. Nosotros tememos de que este nuevo movimiento no se deje excluido, ¿cierto? Y nosotros queremos estar involucrados, queremos participar de este mover. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir manteniendo el control de la gente a través del Sanedrín. Así es, amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 7. Dice, al ver Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía, venían a su bautismo, venían a ser bautizados. Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a Dios. Generación de víboras, ¿quién los sacó de su guarida? Así es, amén. Ustedes pertenecen allá al Sanedrín. ¿Qué fuego los hizo correr? ¿Están huyendo de la ira de Dios? Oh, Padre, Juan aleluya. los llamó víboras. Y una víbora, para que ustedes sepan, es una pequeña serpiente que parece palo. De repente se confunde con un palo, hermano. Y esa serpiente, esa víbora, allá en Medio Oriente, se mueve mucho en el desierto. Y siempre que hay un incendio, hermano, o cuando los granjeros queman, ¿cierto? La paja que hay que quemar, ¿cierto? Esas pequeñas víboras salen corriendo para no ser quemados por las llamas, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Juan trata a esos hombres, los fariseos y los saduceos, los trata de víboras, porque ellos estaban en el Sanedrín, hermano. Así es. Ellos no se movían de su guarida, hermano, y ahí ellos planificaban toda clase de males Así para es. inyectar el veneno, ¿se da cuenta? Amén. Y Juan el Bautista les dice, ¿qué los trajo hasta aquí a ustedes? ¿Es la ira de Dios lo que los trae hasta aquí? ¿Cuál es el verdadero motivo? Farsantes, hipócritas, fingiendo huir de la vida de Dios, cuando en realidad, poca atención, no hay un sincero arrepentimiento en ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué terrible, hermanos! Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo también habla de los frutos? Amén. Se da cuenta que Juan el Bautista, el precursor, no escapa de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Juan está viendo la condición condenada de los fariseos y de los saduceos. En realidad, Juan está diciendo impostores. Amén. Ustedes vienen corriendo, fingiendo arrepentirse Así y es, queriendo Señor. recibir este bautismo e identificarse con el Mesías. Así es, amén. Ustedes quieren ser parte del movimiento de Dios, pero con esa hipocresía ustedes no pueden ser parte. Así es. Por eso es Señor, que le amén. dice, arrepentíos y dar buenos frutos. Amén. Están corriendo, supuestamente huyendo del fuego de la condenación. ¿Se da cuenta? Amén. Huyendo del fuego de la ira venidera. Así es. ¿Cuál es tu verdadero motivo, víbora? Sé que no es arrepentimiento genuino, Oh, Señor, amén. porque si lo fuera, yo vería frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Sí, Señor. Y no los puedo ver. Juan el Bautista es un profeta, hermano. Amén. Amén. Él podía ver. Así es. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no penséis, miren lo que empezaban a pensar los fariseos y los saduceos. Miren lo que empezaron. Y no penséis decir dentro de vosotros. Oh, aleluya, Mire que no tiene el don de discernimiento Sí, Juan el amén, Bautista. amén. Sí, Padre, amén. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora Abraham no tan solo es un vidente, sino que Abraham también es un profeta, hermano. Amén. Amén. Juan, en primer lugar, discierne los pensamientos de esos hombres. Ellos eran maestros, hermano. Ellos eran los que hablaban a la congregación. Ellos eran los que guiaban al pueblo, imagínense. Pero Juan discierne sus pensamientos. La defensa de ellos era haber nacido dentro de la iglesia. Yo nací dentro de la congregación, yo soy creyente. Ellos pertenecían a ese grupo llamado Israel.
Ellos nacieron, por así decirlo, como creyentes, ¿se da cuenta? Amén. Incluso Juan está diciendo, ellos están pensando, diciendo, ¿acaso Juan no ha notado que nosotros somos los que guiamos al pueblo en el Sanedrín? ¿Acaso Juan no ha notado que nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros tenemos esa garantía. Amén. Nosotros tenemos ese cheque de respaldo. Oh, Señor. El ser hijo de Abraham me hace ser un hijo de Dios. Ahora viene Juan, un profeta después de 400 años, y Juan dice, mejor no cuenten ese cheque porque no tiene fondo. Oh, Padre, amén, Señor. Lo que ustedes creen, eso no los va a llevar al reino de los cielos. Así es, Señor, amén. Lo que ustedes creen, eso no los hace parte del reino de los cielos. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Así es, Señor, amén. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, Él dice lo siguiente. Busquemos Mateo 5. Versículo 20, 21. Dice así la palabra del Señor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que está viendo Juan aquí? Está viendo que la justicia de los fariseos y la justicia de los saduceos no alcanza para que sean parte del reino de los cielos. Así es, amén. Y ahora, en esta profecía, en lo que está viendo Juan, a la vez Juan profetiza algo. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. ¿Sabían ustedes que Abraham estaba profetizando de un pueblo gentil? Perdón, Juan el Bautista estaba profetizando del pueblo gentil. Nosotros éramos esas piedras. Amén. Sí, Señor. Oh, ustedes, judíos, hijos de Abraham, que han convertido sus corazones en piedra, entonces Dios tomará las piedras gentiles, aquellos que no tienen ninguna posibilidad, y los convertirá en hijos de Abraham. Amén, Señor. ¿Se acuerdan de la profecía de Ezequiel? Cuando Dios dijo que Él cambiaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Aquí Juan el Bautista está profetizando. Amén, que Señor. vendría un pueblo gentil y creería en el Mesías. Amén. Porque el pueblo judío lo despreciaría en su mayoría. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces nos damos cuenta que esta es una declaración muy contundente, hermano, muy precisa. En aquellos días, fíjense que la historia cuenta que los hombres cuidaban sus viñedos, sus huertos, por así decirlo, y al final de aquella temporada, hermano, cuando llegaba el invierno y comenzaban a secarse las ramas, entonces ellos iban y cortaban, el campesino revisaba las viñas, las higueras, ¿cierto? Y cortaba todas esas ramas que estaban secas, hermano. Todo aquello que no era necesario lo cortaban, ¿cierto? Y esas ramas muertas sin vida las cortaban porque sabía que para la próxima temporada no iba a producir fruto. Amén. Amén. Entonces, esto eran los fariseos y los saduceos. Juan el Bautista describe a Dios viniendo a buscar
el árbol que produce frutos. Amén. El árbol donde el fruto del arrepentimiento es visible, hermano. Amén, Donde los frutos del Espíritu Santo hacen un cambio de vida en la persona. Amén. Gloria a Dios. Y aquel hombre, ¿cierto? Aquella mujer que no produce esos frutos, entonces Juan el Bautista dice, ese árbol es cortado y echado, ¿cierto? A la quema del día del juicio, hermano. Así es, Señor. Ahora, el árbol sin fruto debe ser cortado y quemado. Y la única forma de tener fruto, dice la Biblia, es a través de Jesucristo. Así es, Señor. Se lo voy a Amén. leer. Juan capítulo 5, no, perdón, Juan capítulo 15, versículo 5. Nosotros lo leímos hace unos pocos días. Juan 15, versículo 5, dice la palabra de Dios así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora Juan era el precursor y Juan estaba apuntando al Mesías. A través de él se iban a obtener verdaderos frutos. Amén. El saduceo, hermano, el fariseo estaba demostrando que a través de su religión no tenían los frutos de Dios. Así es, Señor. Ellos no tenían los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan al anunciar estas cosas? Él estaba allanando, hermano, preparando el camino del Mesías. Así es, Señor. Él Amén. está revelando lo que el Mesías haría en su ministerio. Así es. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Amén. Juan 15, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se da cuenta que Juan el Bautista lo que acaba de decir es lo mismo que dice Jesucristo Así es, amén. después en su ministerio? Amén. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el precursor. Entonces viene el rey y levanta edicto. El rey viene y dictamina, hermano. Amén. Jesús está diciendo, pueden fingir todo lo que quieran como creyentes. Pueden engañar a muchos, pero el que no permanece en mi palabra simplemente no puede dar buenos frutos. Así es. Aquel hombre, aquella mujer será cortado y echado en el horno. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces, ahí nuestro Señor Jesucristo está hablando del juicio, ¿se da cuenta? Amén. Está profetizando, ¿cierto? Está hablando lo que profetizó Malaquías. Mire, busque Malaquías capítulo 4 y vamos a hablar un poquito de Malaquías capítulo 4. Es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, está antes de Mateo. Busque Malaquías capítulo 4. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el juicio comienza cuando el Mesías comienza su ministerio. Amén. 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 Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: he aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Quién es este? Juan el Bautista. Amén. Antes que venga el día de Jehová, antes que venga el Mesías, el Cristo, ¿se da cuenta? Amén. Grande. Grande entonces para los que reciben su palabra, para los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. Y terrible, ¿para quiénes? Para los que se pierden, dice la Biblia, Amén. para los que desprecian su palabra, ¿cierto? Para los que no creen en Jesucristo como Dios, para los que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Versículo 6 dice, él, hablando de Juan el Bautista, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o sea, los hará volver a la palabra que ellos han dejado por cerca de 400 años. No sea que yo venga, ponga atención, y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿qué significa esto? Todo aquel que no recibe a Jesucristo como Salvador será
maldito, será cortado, como dice Juan el Bautista, ¿cierto? Aquel que no dé fruto será cortado. El hacha está puesta en todo árbol que no dé fruto. Lo mismo que dijo Jesucristo, aquel que no da fruto, ¿cierto? Será cortado y será echado en el fuego. Amén. Así fueron las predicaciones de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre, hermano, que vino comisionado por Dios. Amén. ¿Cierto? Él fue guiado por el Espíritu Santo para preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista vino y predicó firme y contundente. No una predicación con arreglos para que nadie se ofenda, no. Juan el Bautista fue y dijo todo lo que tenía que decir. De hecho, nosotros conocemos, ¿cierto?, que Juan el Bautista enfrentó al rey Herodes, que fue puesto por Roma, ¿cierto? Amén. Y lo enfrentó por su adulterio. Así es. Ahora, Herodes lo tomó a Juan, ¿cierto? Poco después del bautismo de Jesús, ¿cierto? Así es. Recordemos Amén. que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Jesús, ¿cierto?, el Mesías, para que él crezca. Así es. Y Mateo capítulo 4, versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Recordemos, Juan estaba predicando en una orilla y Jesús estaba predicando y bautizando en la otra orilla. Amén. Los dos ministerios no se mezclaron. Ahora hay una enseñanza, hermano, de un apologista en el mensaje que dice lo siguiente: Jesús predicó 3 años y Juan el Bautista predicó medio año. Entre los dos hicieron 3 años y medio de predicación. Eso no puede ser, hermanos. No puede ser, porque nuestro Señor Jesucristo, Él, les voy a explicar a medida que vamos entrando en el mensaje, usted ahí va a entender que eso no puede ser. Nuestro Señor Jesucristo tuvo su ministerio absolutamente solo. Juan simplemente era el precursor nada más. Amén. 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 Sigamos. Mateo capítulo 14, versículo 3. Ahí dice: ¿por qué Herodes prendió a Juan? Dice, Mateo 14, 3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Amén. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que el pueblo tenía a Juan por profeta, pero sí Herodes lo buscó y lo mandó preso. Ahora Juan, como profeta de Dios, él tenía que tener conocimiento de las Escrituras. Herodes había tomado la mujer de su hermano y el tomar a la mujer de su propio hermano, eso a él lo convertía en una maldición. El libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 21, mire lo que dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. O sea, si es que tiene algún hijo, serán esos hijos malditos. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces Dios no cuenta esa genealogía, por así decirlo. Amén. Ahora Juan conocía estas escrituras, fue y enfrentó a Herodes. La mujer que tú tienes no te corresponde, esa es la mujer de tu hermano, devuélvela, Felipe. Ahora Juan, hermanos, cuando él fue llevado a la cárcel, Jesús comenzó su ministerio. Juan, ya en la cárcel, oyó del ministerio que tenía Jesús. Así es. Miren lo que dice el texto que nosotros acabamos de leer, el versículo de 2, Mateo 11, versículo 2, hay que poner mucha atención para poder comprender. Mateo capítulo 11, versículo 2, miren lo que dice: y al oír Juan en la cárcel, ponga atención, los hechos de Cristo, ¿se da cuenta? Amén. Le envió 2 de sus discípulos. Ahora Juan, aquí la Biblia dice que Juan oyó, escuchó ahí en la cárcel los hechos de Cristo. No dice los hechos de Jesús, aunque Jesús significa Salvador, pero aquí está diciendo de Cristo. O sea, Juan entendía que Jesús era el Mesías. Amén. 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 Y ahora Juan
¿Cómo escuchó, hermano? Y al oír Juan en la casa de los hechos de Cristo, ¿cómo escuchó? Lo que pasa es que Juan todavía tenía discípulos. Amén. Y esos discípulos iban por la ventana y le decían, oye Juan, ¿sabes qué? El ministerio de Jesús está predicando esto. Esto es lo que Jesús, estas son las señales que él ha hecho. Juan conocía, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué tipo de noticia estaba oyendo Juan el Bautista en la cárcel? Solamente basta con leer Mateo capítulo 8 y Mateo capítulo 9. Fíjense que en esos dos capítulos del libro de Mateo, oiga hermano, hay una cantidad enorme de lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles algunas cosas de las que hizo en Mateo, hermano, capítulo 8 y capítulo 9, donde Juan el Bautista sí tiene que haber escuchado las cosas que hizo nuestro Señor. Amén. Por ejemplo, Mateo 8, del 1 al 4, dice, ahí está, los leprosos son limpiados. Amén. Mateo 8, del 5 al 13, el paralítico que desciende por la casa es curado. Mateo 8, 14 y 15, Jesús sana a la suegra de Pedro en un instante, hermano. Amén. Mateo 8, 16, los endemoniados son libres. Mateo 8, 16, muchos, dice, son sanados de diferentes enfermedades. Amén. Mateo 8, 23 al 27, Jesús detiene la tempestad. Mateo 8, 28 al 43, un hombre endemoniado, dice la Biblia, es liberado. Amén. Mateo 9, del 1 al 8, un paralítico es sanado. Amén. Mateo 9, 18 al 26, la niña muerta es resucitada. Amén. Mateo 9, 20 al 22, una mujer con flujo de sangre es curada. Amén. Mateo 9, 27 al 31, dos ciegos reciben la vista. Amén. Mateo 9, 32 al 33, un mudo endemoniado es sanado. Mateo 9, 35, Jesús va de pueblo en pueblo sanando a las personas. O sea, todas estas cosas que hizo en estos dos capítulos, todavía Juan está en la cárcel. Amén. Porque estamos hablando de Mateo 9 y en Mateo 11 todavía está Juan. Ahí Juan envía a preguntar, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Juan, no, claro que había oído hablar de muchos de estos milagros, ¿me entiendes? Amén. Pero a lo mejor no lo sabía bien en detalle, pero sí oyó hablar, ¿cierto?, de las obras, muchas obras que no están registradas en la Biblia. Lo que acabamos de leer en Mateo dice, fue de pueblo en pueblo sanando gente, multitudes. Así es. ¿Cuántos Amén. milagros hizo que no están en la Biblia? Amén. San Juan, hermano, en el último capítulo del libro de San Juan, dice que nos están escritas todo lo que hizo Jesús, todos los milagros y señales, porque no habrían libros en la tierra, no caberían, hermano. Amén, Señor. Entonces, el hombre en la tierra, hermano, que ha caminado en la tierra, que ha hecho más milagros, ese ha sido Jesucristo. Amén. No hay otro que sea igual, hermano. No hay hombre en la tierra que sea igual a Jesucristo. Sí, Padre, amén. Esto es verdad. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces Juan tiene que haber oído hablar, ¿cierto?, de alguno de estos registros que están en la Biblia, hermano. Pero sin duda que Juan, por ejemplo, escuchó, ¿cierto?, las profecías antiguas, hermano. Isaías, por ejemplo, versículo 35, capítulo 35, versículo 4, mire lo que dice. Mire, escuche solamente. Isaías 35, 4 dice, decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, ponga atención, mire lo que dice, he aquí, vuestro Dios, viene con retribución, con pago. Mire, ponga atención, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Oiga, está hablando de que el Mesías es Dios. Amén. Sí, Señor. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Gloria a Dios. Y los oídos de los sordos se abrirán. Amén, Entonces el cojo saltará como un ciervo Gloria a Dios. y cantará la lengua del mudo. Amén.
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Ahí está hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Está profetizando de que Él será Dios mismo, hermano, con el poder de Dios aquí en la tierra. Amén, Un Señor. poder, por así decirlo, restablecedor. Tú tienes ojos, estás ciego. Dios te hizo para que tú tengas la vista. Recibe la vista y recibías la vista. Amén. Tú tenías lepra, pero ¿por qué llegaste a esa condición? Si Dios te hizo, por tu llaga fuimos nosotros curados, dice la profecía. Recibe sanidad. Oye, queda el endemoniado, hermano. Así es, Ningún Señor. médico podía hacer nada por Así él, es, verdad, pero Señor. llegó Jesucristo y le quitó esos demonios. Amén. Sí, Señor. Amén. Oiga, dígame usted si todo eso no iba corriendo, hermano. Hay un hombre, un sanador, hay un hombre que está haciendo milagros, hay un hombre, y ahí está Juan el Bautista pensando en la cárcel, pero si eso lo habló Isaías. Así es. Yo fui Amén. el precursor, Dios me hizo a mí precursor para él y él está cumpliendo la obra del Mesías. Amén. Por eso es que él envía ese mensaje de él es el Cristo, ¿se da cuenta? Amén. Juan el Bautista tiene que haber oído, hermano, hablar cómo Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Cana. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Juan tiene que haber oído también del celo de Dios, porque recordemos, hermano, no he predicado de esto, pero sí lo he hablado. Juan, Jesús en el comienzo de su ministerio, él va, hermano, al templo, hermano, los días de Pascua, hace un látigo y expulsa a los que hacían negocio. Eso lo hizo al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Amén. ¿Qué es lo que está mostrando la Biblia? Que el negocio es importante para los líderes. Hacer de la palabra de Dios un negocio, wow, que es atrayente. Padre, verdad, Que Dios Señor. tenga misericordia, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces, Juan Amén, tiene que sí, haber Señor. oído eso. El Señor expulsó a esos cambistas, a esos que hacen negocio en el templo. Oh, sí, Qué Señor. tremendo ministerio tiene que haber dicho Juan. Juan tiene que haber oído hablar de aquella viuda, hermano, que iba caminando con el féretro de su hijo y de pronto pasa el Mesías por ahí, ¿cierto? Y entonces sana a ese hijo muerto, hermano. Amén, Señor. Amén. Oh, bendito. Gloria a Dios para siempre. Juan tiene que haber oído hablar, hermano, de las enseñanzas que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte. Qué preciosa enseñanza. Juan tiene que haber escuchado atentamente las bienaventuranzas, hermano. Así es, Juan tiene que Señor. haber escuchado cómo Jesús se enfrentó a los fariseos y su enseñanza, porque Juan también lo vio. Juan le dijo serpiente, víbora, y viene nuestro Señor Jesucristo y le dice serpiente, le dice fariseos hipócritas, ¿cierto? Así es, Entonces, Señor. vemos, ¿cierto? Que la enseñanza de Jesús, ¿cierto? Era diferente a la de los escribas y los fariseos. Jesús enseñaba con autoridad, dice la Biblia. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 29 y 28, dice que el pueblo dice que todos lo escuchaban con agrado a Jesús porque él no habla como hablan los fariseos. Así No es. habla ni enseña como los escribas. Jesús habla con toda autoridad. Amén. Entonces Juan tiene que haber escuchado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Además, Juan, hermano el Bautista, había bautizado, recuerden, a Jesús en el río Jordán. Amén. Y Juan dijo, yo no soy digno de desatar ni siquiera tu calzado. Así es, No, yo no soy digno. Pero Jesús le dijo, Juan, así tiene que ser. Amén. Así tiene que ser. Amén. Entonces cuando Juan lo hizo, Juan de pronto ve que los cielos son abiertos y entonces el Espíritu de Dios desciende como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vea todas las experiencias sobrenaturales que tuvo Juan el Bautista con Jesucristo. Juan de pronto oye la voz de Dios que decía, este es mi hijo amado, Amén. en quien tengo complacencia. Amén. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 17. Amén. Así es, Ahora, Señor. Juan oyó la voz de Dios. Así Juan es. vio la paloma descender. Ahora, busque San Juan capítulo 1.
Juan es un tremendo profeta, hermano. Amén. Juan capítulo 1, versículo 34. Juan capítulo 1, versículo 34. Miren lo que dice Juan. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién está dando testimonio aquí? Juan el Bautista, hermanos. Oh, Padre. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén, Señor. Amén. Ahora, Juan tuvo todas esas experiencias sobrenaturales. Ahora pensemos en la mamá de Juan. Mamá de Juan, sin duda, cuando Juan el Bautista iba creciendo, tiene que haberle dicho cómo fue lo que ocurrió cuando María la visitó. Tú, Juan, ni te movías. Pero cuando vino María, de pronto el Espíritu Santo me toma mi cuerpo y empiezas por primera vez a moverte. Eso dice la Biblia. Amén. Elizabeth, hermano, dice también, Lucas 1:43, dice que Elizabeth identificó a María como la madre del Señor. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, la etimología bíblica para la palabra Señor, ¿cierto? En hebreo, ¿cierto? Significa Adonai. Y Adonai significa Dios, ¿se da cuenta? Amén. Adón significa amo, significa Señor. Y en el griego, esta palabra, hermano, Señor se traduce como Kyrios, que indica autoridad y posesión. Lo hemos visto, hermano, lo estoy Amén. recordando. Amén. Esa palabra Señor en el Nuevo Testamento se utiliza tanto para el Padre como para el Hijo. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre, sí, amén. Señor. Entonces, Juan el Bautista en su ministerio hace algo que la gran mayoría, hermanos, no logra comprender. Vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 29. Mire lo que dice. El siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este es aquel de quien yo dije, ponga atención, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, ponga atención aquí, hermano. Pero si Juan el Bautista es mayor que Jesús, él nació primero. ¿Se da cuenta? Hay que entender, hermano. Amén. Hay que tener comprensión del Espíritu Santo. Amén. Jesús, aunque nació 6 meses después que Juan dice, él, apuntando a Jesús, es primero que yo, dando a entender la eternidad que hay en Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Juan había oído todo esto de Jesús en su niñez, cuando él lo estaba como precursor anunciando y cuando él estaba en la cárcel. Amén. Juan era un testigo Amén. de Jesucristo, de quién es él. Amén. Amén. Entonces, busquemos San Juan capítulo 1 nuevamente. ¿Qué es ahí en San Juan capítulo 1? El versículo 35, lo acabamos de leer, ¿cierto? Amén. El siguiente día otra vez estaba Juan. No, esto no lo he leído. San Juan 1:35. Miren lo que dice. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, ponga atención, este es Juan el Bautista hablando. Amén. He aquí el Cordero de Dios. Amén. O sea, Juan sabía que Jesús era el Cristo, Así es, amén. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, si ustedes se dan cuenta, Juan apuntó a Jesús como el Cristo
como el Cordero de Dios para que sus discípulos lo sigan a Él, para que sus discípulos sigan a Jesús. Juan no se quedó callado. Si apunta a Jesús como el Cristo, lo van a seguir a Él y me van a dejar votado a mí. No, Juan apuntó a Jesús y dice que esos dos discípulos siguieron a Jesús. Amén. Versículo 38, sigamos leyendo. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? En otras palabras, ustedes son discípulos de Juan. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro. Todavía ellos lo consideraban maestro, todavía no lo consideraban su señor. Amén. Pero ellos comenzaron con un paso, ¿se da cuenta? Amén. Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo venid? Recordemos, nuestro Señor los miraba y sabía quién eran. Amén. Y la Biblia dice, no necesitaba que ningún hombre le diera testimonio de nadie porque Él conocía lo que había en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber visto nuestro Señor en estos hombres? Predestinación, ¿cierto? Amén. Predestinación. Sí, Señor. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, o sea, de noche. Ahora, versículo 40. Ponga atención aquí. Andrés llegó a ser un discípulo de Jesús. Sí, amén. Hermano de Simón Pedro. Amén. Era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Amén. Amén. O sea, Andrés siguió a Jesús porque Juan lo mostró y le dijo, he ahí el Cordero. Amén. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. Entre paréntesis, ¿qué dice? Que traducido es el Cristo, o sea, el Salvador. Amén. Sí, Señor, amén. Mesías significa Salvador, Cristo significa Salvador, Amén. Jesús significa Salvador. Amén. Amén. Entonces, Andrés y otro más eran discípulos de Juan y ellos dejaron a su maestro para seguir a Jesús, el Mesías. Amén. Juan les dijo claramente, ahí está el Cordero de Dios. En otras palabras, ahí está el Mesías prometido. Amén. Es él al que tienen que seguir, no a mí. Amén. 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 Juan no quería retener a sus discípulos. ¿Pero por qué Juan no quería retener a sus discípulos? Tiene que haber alguna explicación, hermanos. Tiene que haber una explicación oculta. Así es, Señor. Amén. ¿Me entiende? Amén. Tiene que haber algo escondido. El punto, Juan el Bautista, él apuntó siempre a Jesús como el Cristo. Así es. Y entonces la persona tenía que decidir quedarse con él o seguir al Mesías. Amén. Sí, Amén. Tenía que haber una decisión. ¿A quién quieren seguir ustedes? A mí, que soy el precursor, que ya no me queda tiempo ya para seguir predicando, porque tengo que menguar para que él crezca. Así es, Señor. Amén. ¿O quieren seguir al Mesías, al Cristo? Andrés no lo pensó 2 veces. Sí, amén. Andrés llegó y salió Juan y siguió al Mesías. ¿Se da Amén. cuenta? Ahora, vamos a Mateo capítulo 11, que es el texto del día de hoy. Y dice la Biblia que estando en la cárcel, él envía a 2 de sus discípulos Sí, amén. que aún siguen a Juan el Bautista. Juan está en la cárcel y esos discípulos aún siguen al lado de Juan. Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro?
Ahora déjeme decirles algo, hermano. Desde muy pequeño, yo he leído esta parte, esta escritura, y siempre me pregunté, ¿por qué Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías? Juan, un verdadero profeta de Dios. Juan escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado. Así es, amén. Juan le dijo a Jesús, yo no soy digno de desatar tu sandalia. Juan, él mismo con sus ojos vio que se abrió el cielo y que descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús. Y la voz le dijo, le había dicho, al que tuvieras al Espíritu Santo descender, ese es el Cristo. Amén. Juan vio el ministerio de Jesús y Juan sabía que Jesús era el Mesías. Amén. Juan sabía que Jesús era el Cristo. Amén. Juan escuchó de sus predicaciones, escuchó de sus sanidades. Yes. Yo en un tiempo pensé, ¿será que Juan está dudando? No me caí en la cabeza, hermanos. ¿Será que Juan está perdiendo su fe? ¿Me entienden? Amén. Así es. Amén. Pero ¿cómo podía ser, pues, hermano? ¿Cómo podía? Mire, de hecho, busquemos Mateo 11, versículo 7, y veamos lo que Jesús dice de él. Así es, Señor. Amén. Mateos capítulo 11, versículo 7. Porque yo entiendo que ustedes a lo mejor se hacían la misma pregunta. ¿Por qué Juan manda a preguntar? Pero si él tuvo tremendas experiencias. Tiene que haber una explicación, hermano. Amén. Miremos lo que Jesús dice de Juan el Bautista. Mateo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire, recuerden, Jesús había mandado a sus discípulos a anunciar el evangelio y él se fue a predicar, ¿cierto? A diferentes ciudades, ¿cierto? Y entonces Jesús estaba solo, no está con sus discípulos. Aquí él está hablando a diversa gente. Amén. Amén. Entonces dice, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Así es, Señor. Amén. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué fueron a ver cuando Juan bautizaba? ¿Qué fueron a ver en Juan? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Escucharon eso? Amén. Ahora también empieza a hablar de los vestidos de Juan, ¿cierto? Dice, los que están con buenos vestidos están en las sinagogas, están en los castillos, por así decirlo, ¿cierto? Pero vamos a hablar solamente de una caña sacudida por el viento. Usted sabe que Juan el Bautista andaba con un traje de cuero nada más, ¿cierto? Con un cintillo de cuero en su cintura. Entonces, Jesús, hermano, cuando habla, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Nuestro Jesús empieza a mostrar que Juan no es un hombre débil de fe. Así es, Señor. Amén. Juan, Jesús lo señala como un hombre que no es indeciso. Así es. Amén. 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 Jesús está señalando a Juan como un hombre imposible de decir, ¿serás tú el Mesías o no serás tú el Mesías? Así es. Amén. Lo está señalando como una caña que no es meneada por el viento. Así es, Señor. Amén. Jesús hace esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes de Juan el Bautista? ¿Piensan que Juan el Bautista es un hombre débil de mente? ¿Se está trastornando en la cárcel? ¿Está perdiendo la fe? ¿Un hombre ya que está dudando? ¿Un hombre que ya no sabe qué creer? Es
eso piensan ustedes? Eso es lo que está preguntando Jesús. Así es, Señor. Amén. ¿Qué piensan ustedes de Juan? Veamos lo que Jesús dice de quién es Juan el Bautista. Mateos 11, versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? Nuevamente pregunta. Amén. ¿A un profeta? Sí, y os digo, y más que profeta. Ponga atención, más que Moisés, más que Elías, más que cualquier otro profeta. Jesús lo está llamando de mayor que ellos. Así es. Amén. Ahora usted conoce el ministerio de Moisés. Sí, amén. Tremendo ministerio, hermano, tremendos milagros, tremendas señales. Amén. ¿Conoce usted el ministerio de Elías? Tremendos milagros, tremendos. Juan, fíjese que no hizo ningún milagro. A la vista no hizo ningún milagro. Entonces, ¿qué es lo que hacía grande a Juan? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Señor. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, o sea, delante del Mesías, Amén. el cual preparará tu camino delante de ti. Es lo que hizo Juan, ¿se da Amén. cuenta? Sí, Señor. Versículo 11, de cierto os digo, ponga atención, cuando nuestro Señor dice de cierto os digo, Él está diciendo, pongan atención porque lo que yo voy a decir es verdad. Amén. Amén. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Amén. Amén. Jesús está diciendo que la fe de Juan el Bautista es inquebrantable. Amén. Jesús está diciendo que en Juan el Bautista no hay dudas. Así es, Señor. Él es un Amén. verdadero profeta de Dios, Amén. firme, inamovible. Oh, gloria No a hay Dios. dudas en él. Él es un escogido de Dios para preparar el camino del Mesías. Amén. Juan enfrentó al rey, Juan enfrentó al Sanedrín, enfrentó a los sacerdotes, Juan enfrentó el pecado, la ceguera espiritual que había en Israel. Juan no tuvo miedo, hermano. Así es, Él Señor. era un tremendo profeta valiente, decidido e inamovible. Amén. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Juan envía a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús si es él o es otro el que vendrá? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías o no eres tú el Mesías? Y ya nosotros entendemos que Juan sabía la verdad. Amén. Juan sabía quién era Jesucristo. Así Juan es. sabía que Jesús tenía que dar su vida, hermano, porque él dijo, he ahí el Cordero de Dios. Así es, Señor. Amén. Juan sabía que Jesús tenía que dar su vida, Oh, bendito Padre. Amén. porque él era un profeta vidente, hermanos. Amén, Señor. Entonces, analicemos lo que en verdad Juan hace al enviar a estos dos discípulos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el punto? Juan, en primer lugar, está en la cárcel. Andrés, uno de sus discípulos, junto a otro discípulo, ¿cierto? Ya dejaron a Juan el Bautista, ya siguen a Jesús, pero estos dos discípulos aún siguen con Juan. Juan está en la cárcel, Juan ya no tiene un ministerio. Así es. Amén. Estos discípulos de Juan están siguiendo aún al precursor del Mesías, pero no están siguiendo al Mesías. Oh, verdad, Padre. Le Amén. creen al precursor, pero no creen a Jesús todavía. Amén. Entonces Juan está preocupado por ellos. Amén. Juan no está preocupado por él. Juan está preocupado por ellos. Así es, Señor. Amén. Juan sabe que le queda poco tiempo. Juan sabe que ya está a punto de morir. Recuerde, Juan gritaba en la cárcel, Herodes, arrepiéntete. Así es. Amén. Entrega a la mujer. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Provocando para que le cortaran la cabeza. Así es. Amén.
¿Entiende eso, hermano, hermana? Amén. Juan sabe que le queda poco tiempo. Él es un profeta de Dios. Dios habla con él. Entonces, Dios le dijo, ¿sabes, Juan? Tú vas a menguar totalmente. Uno de estos días se va a hacer una fiesta aquí y van a pedir tu cabeza. ¿Cuál lo sabía, hermanos? Así es. ¿Qué amén. dice la Biblia? ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los profetas de la antigüedad? A uno los mataron, los aserraron, los quemaron, hicieron de todo con los profetas. Juan no iba a ser menos. Así es. Amén. Amén. ¿Entiende? Amén. Entonces, ahí está el misterio de Jesús. El ministerio de Jesús ha crecido. El ministerio de Juan el Bautista ha menguado. Así es. Y aún esos dos discípulos están con Juan. Aún no abandonan a Juan y no van detrás del Mesías. Así es. Amén. Oiga, hermano Germán, ¿pero por qué? ¿Acaso no puede tener Juan discípulos? Juan entiende que estos dos discípulos han sido fieles discípulos suyos. Pero si no reciben al Mesías como el Cristo, se van a perder. Es verdad. Amén. Por muy fieles que sean a Juan el Bautista, si no reciben a Jesucristo, se perderán. Así es, Señor. Amén. Oh, Padre. ¿Me está entendiendo ahora por qué Juan envía a esos dos? Amén. Jesús viene trayendo un evangelio de gracia, un evangelio de redención, y Juan lo sabe. Así es, Señor. Amén. ¿Cuál es la diferencia de seguir a Jesucristo o a Jesús el Mesías de seguir a Juan el Bautista? Hay una diferencia enorme. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Juan los envía para que ellos puedan escuchar, para que ellos puedan ver el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y lo abandonen. Oh, Padre. Amén. Jesús lo recibe, Mateos 11:4, y les dice, ponga atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús, les dijo, ponga atención a lo que dice, id y haced saber a Juan, ponga atención, las cosas que oís y veis. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos de Juan? Estaban oyendo y viendo, oyendo la predicación de nuestro Señor Jesucristo y viendo las señales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de eso? Amén. Los discípulos de Juan estaban escuchando por primera vez el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Ellos estuvieron en un culto del Mesías, hermanos. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero la Biblia dice que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, sí, Padre. Amén. Qué tremenda diferencia, hermano. Amén. Sí, Juan Señor. bautizaba con agua para arrepentimiento y Jesús dejó de bautizar con agua, pero ella estaba bautizando con el Espíritu Santo, dice la Amén, Biblia. sí, Señor. Versículo 5, miren lo que dice. Díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo esto lo vieron ellos. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos no habían tenido nunca una experiencia igual. Juan, él ya sabía estas cosas, pero sus discípulos aún no creían en el ministerio de Jesús. Cristo, aleluya. Ahora ellos lo están viendo, hermano. Ahora ellos pueden ver el ministerio de Jesús. Nadie se lo cuenta. Ahora ellos son testigos, hermano. Amén. Al ver, Gloria a Dios. al oír a Jesús, Bendito al sea identificar a Jesús como el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús
es el Mesías que Juan predicaba. Es verdad, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Juan entendió que si ellos seguían al lado de él, no serían parte del reino de Dios. Amén. Ponga atención a esto. Amén. Esos discípulos, si seguían con Juan, no serían parte del reino de Dios. Mire, veamos. Busque Mateo capítulo 11, versículo 10. Veamos lo que enseña nuestro Señor para que entendamos algo, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 10 dice, porque este es de quien está escrito. Ponga atención, está hablando de Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora ponga atención porque estas palabras son una tremenda profecía y un despertar a nuestros ojos. De cierto os digo, ¿qué es lo que está diciendo? Pongan atención a lo que voy a decir. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ponga atención a lo que sigue. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Una persona sin el Espíritu Santo no va a entender esto, hermano. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que revelarnos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A ver, no se ha levantado otro mayor que Juan. O sea, Abraham, Moisés, Noé, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías. Ninguno es mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Tremendo signo de interrogación. El Espíritu Santo nos tiene que revelar, hermano. Amén. Juan, tremendo profeta de Dios. Entonces, analicemos las palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo al detalle para poder comprender. Amén. Comienza diciendo, de cierto os digo. O sea, pongan atención, porque lo que diré ahora es mi verdad absoluta. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ya vimos que ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni ningún otro fue mayor que Juan. Pero ¿por qué Juan es mayor que ellos, aunque los otros tuvieron tremendos ministerios? ¿Por qué? Porque Juan tuvo el privilegio de ser el precursor del Mesías. Y eso a él lo hacía mayor. Así es, señora. Aunque en su ministerio no hizo milagro, pero sí hizo grande a Juan el Bautista el ministerio que él tuvo. Amén. ¿Entiende? Amén. A Juan el Bautista lo que lo hace grande es el ministerio que él tuvo, el privilegio de ser el precursor de Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene Juan el Bautista delante diciendo, he aquí el Rey, he aquí el Rey, he aquí el Rey, y eso a Juan el Bautista lo hace grande. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora Jesús es el más grande, hermanos. Amén. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios, ¿cierto? Él es nuestro Salvador, ¿cierto? Pero estamos hablando de este caso para poder entender qué está pasando con Juan, pues, hermano. Amén. Con estos dos que Él envió. Estamos viendo este caso, hermano. Amén. Entonces, Juan es el que preparó el camino del Mesías. Entonces, eso hizo a Juan mayor que el resto de los profetas, lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora ponga atención. Recuerde, nuestro Señor dijo, de cierto os digo.
Entonces lo que dirá es muy relevante para nosotros ahora. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 11. ¿Qué es lo que dice al final? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, ponga atención. Tenemos a Abraham, grande de los grandes. Moisés, tremendo ministerio, hermano, tremendo. Elías, tremendo ministerio, hermano. Tremendos hombres. Viene Juan, es más grande que ellos, pero ahora viene Jesús y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Eso, hermanos, es para tener un tremendo signo de interrogación, pero tiene que tener una explicación, porque nuestro Señor Jesucristo todo lo tiene que revelar el Espíritu Santo, dijo. Amén, sí, Señor. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, sabiendo que Juan es mayor que todos los profetas. Entonces, para eso hay que entender algo. Ponga atención ahora, porque a usted se le va a aclarar. Juan pertenece a otra dispensación. Busque Mateo 11, versículo 13. Ahí está mismo. Mire, leamos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan pertenece al antiguo pacto. Amén. ¿Entienden? Amén. Juan pertenece al antiguo pacto. ¿Están entendiendo? Así es, amén. Juan pertenece al pacto que tenía Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, todos los profetas. Juan pertenece al antiguo pacto. Juan el Bautista, aunque él era el precursor del Mesías, él pertenecía a la ley. Aquí lo está diciendo. Amén. Mateos 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Se da cuenta? Amén. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Amén. Ellos pertenecían a los días de la ley. Juan el Bautista, él también pertenece a los días de la ley. Aunque él viene predicando al Mesías, al Cristo, Jesús deja en claro que su profecía, la profecía de Juan el Bautista, la profecía del precursor, pertenece al Antiguo Testamento. Amén. Pertenece a la antigua dispensación. Juan el Bautista es el último profeta de la ley. Gloria a Dios, amén. Con él se acaba esa dispensación antigua. Ahora entiende por qué estos dos discípulos tenían que conocer el ministerio de Jesús. Amén. Ahora está entendiendo, Juan no servía para salvarlos a ellos, porque si no ellos serían bajo la ley. Oh, Padre, amén. Ahí está el Mesías, el Cristo, ahí está Jesús. Él comienza su ministerio y con él, con el Mesías, comienza la nueva dispensación de gracia. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Ahora el hombre y la mujer ya no estamos bajo la ley, sino bajo Jesucristo. Él es la luz del mundo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, hermanos. Gloria a Dios. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora ve la preocupación de Juan el Bautista de enviar a sus dos discípulos. Él los amaba, hermano. Él sabía que era un profeta de Dios. Él sabía que tenía su ministerio. Pero estos dos discípulos estaban perdiendo su vida. Sí, amén. Andrés, él ya había recibido a Jesucristo como Salvador. Andrés
bajo el ministerio de Juan, habría estado bajo el ministerio de la ley. Pero ahora Andrés, al seguir a Jesucristo, estaba bajo el ministerio de gracia. Amén. Pero estos dos discípulos de Juan, Juan los amaba, hermanos. Así es, amén. Juan deseaba que ellos se salvaran. Entonces, Juan les dice, vayan y pregúntenle, en una forma de decir, vayan y conozcan el ministerio de Jesús. Amén, Señor. Vayan y conózcanlo a Él. Yo ya mengué, yo ya estoy preso, ya me van a cortar la cabeza, pero ¿qué de ustedes? ¿Qué va a pasar con ustedes dos? Así es, Señor. Amén. Tengan una experiencia personal con Jesucristo. Amén, sí, Señor. Amén. Ya no hay salvación bajo la ley, Así es, Señor. sino que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Solo en Jesucristo Amén. hay salvación. Gloria a Dios. Solo en Jesucristo hay vida eterna, hermano. Sí, Señor. Ahora entiende por qué Juan el Bautista envía a sus dos discípulos, amén, Amén. a preguntar a Jesús si él es el que había de venir. Amén. Juan el Bautista ya lo sabía, hermano, Así es, pero Señor. sus discípulos no lo sabían. Amén, Señor. Juan el Bautista entonces, él pertenecía a la ley. Sus discípulos todavía estaban bajo la ley. Sus discípulos tenían que tener un encuentro con el Mesías para que ellos sean redimidos, Amén, para Señor. que ellos pertenecieran a la gracia de Dios. Así es, Los días Señor. de la ley estaban menguando con Juan el Bautista. Amén. Amén. Ahora vamos a entender Mateos 11, versículo 11. Más, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Ahora entendió por qué o no? Sí, amén. Mire, vamos a ver, para poder entender por qué el más pequeño es mayor que Juan. Mire lo que viene predicando Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente. Y diciendo, predicando Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Se ha acercado. Jesús viene predicando lo mismo, Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, después del bautismo, después de ir al desierto, él volvió y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo de Juan. ¿Por qué? Porque están en la transición. Sí, amén. Están en la transición del cambio. Pero ahora busque Mateos 10, versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo aquí le da la orden a sus discípulos y les dice, vayan y predicar el evangelio. Mateos 10:7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos, ¿qué cosa dice? Se ha acercado. ¿Se da cuenta? Están en la transición. Amén. Pero ahora busque Lucas 17. Busque Lucas 17. Cuando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya ha avanzado, mire lo que dice en Lucas 17, versículo 20. Mire, los fariseos vienen y le preguntan a Jesús. Dice, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. ¿Escucharon eso? ¿Cuándo, dicen los fariseos, ha de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo allí, helo aquí o helo allí. Ponga atención a lo que dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, si usted se da cuenta, nuestro Señor Jesucristo, después que avanzó en su ministerio, ya anuncia abiertamente el reino de Dios, ya está. Así es. Ya está presente. Ya no está diciendo el reino de Dios vendrá. No, ahora está diciendo está presente. Así es. Jesús declara abiertamente que la profecía ya se ha cumplido. El reino de Dios está aquí
en cada creyente, en cada hombre y mujer que cree. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Mateo 11, versículo 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, está diciendo, ponga atención, que todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ya es parte del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. En esta dispensación de gracia. Amén. Y eso hace al más pequeño, al más inútil, mayor que Juan. Así es, Señor. Amén. Porque Juan, hermano, pertenece a la dispensación de la ley. Amén. Y nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace mayor que Juan el Bautista? Que aunque somos torpes, aunque somos pequeños espiritualmente, en el reino de los cielos, porque hemos entrado por la puerta estrecha, porque estamos caminando por el camino angosto. ¿Qué más dice la Biblia? Que Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Amén, Señor. Le pregunto a usted, ¿Jesús es el buen pastor de Juan el Bautista? No, porque él está bajo la ley. Amén. Jesús eso lo clarificó, pero sí, él es nuestro pastor, él es nuestro buen pastor. Amén, sí, Entonces, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Él nos dio la salvación por medio de la gracia. Así ¿Se es, da Señor. cuenta? Amén. El secreto para ser mayor que Juan es tener la revelación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo Gracias. para recibir vida eterna. Gracias, Padre. ¿Lo ha Amén. entendido, hermano, Amén. hermana? Amén. Ahora entiende. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Espero que le haya quedado muy claro Amén. la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. La próxima semana, la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? Vale,